¿Qué tal, querido? Ya en varios videos donde enfatizo sobre la importancia de no combinar sustancias, hablo del cocaetileno. Es muy importante que todos los que vean este video sepan que los daños asociados a combinar coca con cualquier tipo de bebida alcohólica, vino blanco, vino, cerveza, lo que sea, cualquier cosa que contenga etanol, genera una sustancia en el organismo que se llama cocaetileno, que multiplica su toxicidad cientos de veces. Se destruye el corazón, la probabilidad de sufrir una isquemia cerebral, un evento adverso justamente que requiera hospitalización o intoxicación se dispara cientos de veces crece de forma exponencial, no es un por dos. Jamás combinen esa sustancia. En general el alcohol no es una sustancia apta para combinar con nada. En general no hay que combinar ninguna sustancia con ninguna, como siempre les digo, siempre insisto, pero el alcohol todavía menos, no se debe combinar con nada, y mucho menos por esta característica que menciono del cocaetileno con coca, jamás. Antes se cortaba la coca con antidepresivos inhibidores de la monoamina oxidasa. Cuando se descubrió se limitaron las ventas de esos antidepresivos. Si en realidad se limitaron las ventas de esos antidepresivos por otros motivos, que de hecho está relacionado con lo que menciono en el video sobre las maniobras de las farmacéuticas que hacen, pero no, ese es un tema para un seminario entero de 25 horas. Pero quizá pase lo mismo con el levamisol, me dice. No, es poco probable que pase lo mismo con el levamisol. Se puede llegar a fiscalizar un poco más o algo, pero el punitivismo es una guerra, es una carrera perdida. Por más que prueban el levamisol, después va a aparecer otra cosa, así como cuando restringieron los IMAO, que insisto, yo creo que fue por otros motivos, pero pensemos que sí, que en España fue que restringieron los IMAO porque eran una sustancia de corte común. Vos fijate que pasaron a otro IMAO, encima experimental y más peligroso que los ya conocidos. De por sí ya combinar un IMAO con cualquier sustancia es terriblemente tóxico. Fácilmente puede producir intoxicaciones gravísimas. Incluso los IMAOs irreversibles y no selectivos son peligrosos porque no puedes consumir queso. Producían algo que se llama síndrome del queso. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Hay otros IMAO que ya no provocan eso, pero obviamente no se van a cortar con esos porque esos IMAO además son extremadamente caros. Y además, porque el dealer se preocuparía por cortar la sustancia con algo que sea menos dañino si lo que busca es generar los máximos rendimientos. Siempre va a haber una alternativa económica para economizar y aumentar ganancias. Acá tenemos otra pregunta para seminario entero de decenas de horas para abordar. ¿Hasta qué punto son semejantes estas pastillas, las del déficit de atención, a la coca? Escuché muchas veces que tienen similitud. Si mal no recuerdo, no importa el nombre de la marca comercial, Enzima, le estás haciendo publicidad al laboratorio. Pasa que me confunde mucho cuando lo tomaba ahora en un capítulo de las pastillas. Esa sátira es parte de la era dorada de los Simpsons y está muy bien orientada. Esto no significa que no haya que usarla nunca ni bajo ningún contexto, porque justamente siempre destaco que la prescripción, al ser un acto médico, siempre tiene incluido el balance entre riesgos y beneficios de algo. Ahora, ¿qué tan similar es a la coca? A uno le puede pasar que cuando lee el mecanismo de acción de ambos compuestos se puede confundir, porque dice, pero escuchame una cosa, la coca actúa sobre la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, y acá estoy viendo que actúa sobre la dopamina y la noradrenalina, me están dando lo mismo. No, es mucho más complejo que eso, porque la distribución sobre los tejidos es diferente, la cantidad de tiempo que permanece unido a su receptor es diferente, la forma en la que termina actuando sobre esos neurotransmisores también es diferente, entonces todo eso hace que en definitiva una sea apta para consumir de forma crónica y ser parte del tratamiento de varias afecciones como las que mencionás vos, y la otra esté prácticamente desterrada del campo médico desde hace casi 100 años. Entonces son diferencias a tener en consideración. Además, una tiene una enorme probabilidad de producir manía y la otra es casi nula la probabilidad de inducir manía. Literalmente hoy subí una serie de 4 videos con estudios científicos incluidos sobre el principal adulterante encontrado en todas las muestras de coca de Argentina, Estados Unidos y otros lugares del mundo, el levamisol. Vayan a verlos quienes quieran. Continuarse informando. Bien, acá un seguidor me pregunta: Cico, ¿cómo está? Me agradece y me pone: las 20 veces que probé coca me quedé muy bajón, triste luego al otro día. Mi ex me decía que no le pasaba eso, que yo le contaba. ¿Tendré un problema de base con la serotonina? Soy celíaca, ¿la cortarán con algo con gluten? Todas excelentes preguntas. En primer lugar, lo que puedes estar experimentando es un bajón. Video que ya tengo hecho explicando desde la teoría de los procesos oponentes por qué se puede estar experimentando un bajón. Pero sigo. Si en realidad vos me decís que en realidad ya te sentías triste durante el consumo, eso también puede ocurrir porque hay lo que se llama efectos paradójicos.
Vieron que yo siempre remarco la singularidad del sujeto, de lo que le puede pasar. Hay sujetos que se exponen a psicoestimulantes, son los menos, pero hay sujetos que se exponen a psicoestimulantes y sienten tranquilidad. Les voy a decir más, el campo de la psicofarmacología es tan complejo que muchas veces un mismo psicofármaco ejerce un efecto opuesto entre un niño y un geronte. ¿Se entiende? Un niño reacciona opuesto o tiene el efecto opuesto con lo que se supone que es un ansiolítico, desarrolla excitación e incluso puede desarrollar convulsiones. Así que imagínense, mientras que a un adulto le reduce las convulsiones, actúa como un anticonvulsivo, así que fíjense todo lo que hay para explorar del tema. Después, soy celíaca, ¿la cortarán con algo con gluten? Por supuesto, una sustancia ilegalizada puede estar cortada con cualquier cosa que pueda estar interactuando con su susceptibilidad individual. No solo con gluten, por el tema del gluten o la celiaquía. El mismo levamisol, que yo le hice video hoy, si usted es susceptible. Hoy les voy a traer un dato sobre el adulterante de coca que poco se habla, que es la presencia de un antiparasitario como el levamisol en hasta el 80% de las muestras secuestradas en Estados Unidos y en Argentina. Y tengo datos de otros países donde también es altamente prevalente. O sea que es posible que de cada 10 dosis que una persona ingiera, por supuesto que si es siempre de la misma fuente, encima corre... la probabilidad es casi el 100% en realidad que esté expuesto a este antiparasitario. Voy a hablar de un adulterante que es un antiparasitario que se llama levamisol. El levamisol, voy a dejar unas capturas y unos estudios por acá, es particularmente nocivo para la salud humana, porque en realidad es un antiparasitario de uso veterinario, que en humanos tiene una toxicidad hematológica absurda. Puede producir agranulocitosis, inmunosupresión, leucopenia, erupciones cutáneas y vasculitis. De hecho, hay todo un síndrome descrito acerca del uso del levamisol que oficialmente se empezó a reconocer en asociaciones americanas de medicina, fruto de su alta prevalencia, porque como el número de consumidores de sustancias psicoactivas en el mundo está creciendo, el consumo de adulterantes también, porque como siguen siendo ilegalizadas y los adulterantes están también cada vez más prevalentes, las sustancias cada vez más cortadas, es cada vez peor. Le voy a dejar unos estudios. Y voy a hacer parte 2. Para explicar, y bueno, ¿por qué ponen un antiparasitario de uso veterinario en la coca? Y este video decidí hacerlo porque en el video donde yo hablo sobre la enorme cantidad de impurezas que hay en las sustancias ilegalizadas que se adquieren en el mercado negro, una persona me comentó en el video: si me da bruxismo, si me da mandibuleo, si me tiembla la mandíbula es porque es de calidad. Y eso es mentira. Eso es mentira y es importante que lo sepan. Porque el dealer, si va a cortar o estirar la sustancia, por supuesto que va a tratar de inducir efectos secundarios en aquel conglomerado de sustancias que está agregando, sustancias de corte, sustancias adulterantes y sustitutivas. Va a intentar replicar los efectos secundarios de la sustancia original para que ustedes se sugestionen y crean que están consumiendo eso. Si, por ejemplo, la coca induce a analgesia y anestesia, o la ketamina más bien sería anestesia, no importa, en definitiva, la va a cortar con sustancias que induzcan esos efectos secundarios, pero no están consumiendo lo que ustedes creen. Y la enorme mayoría de las veces, en el 99,9% de las veces, las sustancias de corte y los adulterantes son más peligrosos que la misma sustancia, salvo que sean sustancias estiradas con un adulterante que sea neutro, que no contenga ningún principio activo, metal pesado o que por su composición física sea dañino. Y el levamisol es justamente una sustancia que puede inducir bruxismo, porque se sospecha que inhibe una enzima que es responsable de degradar distintos neurotransmisores. Entonces, al aumentar su concentración en la sinapsis, termina generando... Bueno, los estudios que les voy a estar dejando en pantalla van a poder ver el número de abstract y van a poder ver que incluso el mismo autor, el mismo conjunto de autores, mencionan que se presentan anomalías inmunológicas y que fíjense que el 70% de la coca que se consume en Estados Unidos está contaminada. Otro, efectos aprobada en humanos. Por eso fíjense lo loco que es estar consumiendo algo que está siendo adulterado por algo que ni siquiera está aprobado en humanos. Cuando yo hablo de sustancias experimentales, estoy hablando de sustancias que ni siquiera están autorizadas en humanos, te están exponiendo a lo desconocido. Se desconoce realmente qué es lo que le puede estar pasando en el cuerpo, cómo pueden estar degenerando distintas formas de tejido en los órganos. Eso tienen que saber. Y por último, el último artículo, fíjense, necrosis auricular. Te estás pudriendo, se te está pudriendo el tejido, se te está muriendo el tejido. Y lo escribe un cirujano plástico el artículo. ¿Por qué lo
En la parte final del anterior video, que salieron un montón de partes cortadas, o sea, cada estudio que quería poner, entonces quitó el sonido. Les comentaba que lo escribió un cirujano plástico, porque solamente un médico que puede reconstruir tejido muerto, reconstruir tejido que se tiene que desechar porque está necrosado, es quien lo escribe. Por eso lo escribe un cirujano, y por eso siempre enfatizo que cuando se habla de sustancias experimentales es porque estamos hablando literal de experimentos. Está siendo un sujeto de experimentación. ¿Y por qué se usa además levamisol? Porque es extremadamente barato, fácil de conseguir, abundante. Las sustancias de uso veterinario tienden a tener precios extremadamente baratos. Son grandes dosis, muy abultadas, por lo tanto permite hacer rendir mucho más el corte. Y encima son sustancias de corte que pueden replicar parcialmente los efectos de la coca e incluso potenciarlas, porque si a su vez también inhiben o impiden la degradación de distintos neurotransmisores en la sinapsis, por ejemplo ser un IMAO, la probabilidad de desarrollar toxicidad cardiovascular es también extremadamente alta. Pueden desarrollar desde síndrome serotoninérgico hasta un montón de presentaciones tóxicas que no se sabe dónde terminan, La hipertermia puede dañar los órganos de forma irreversible, pueden quedar secuelas irreversibles sobre la cognición, sobre un montón de aspectos del funcionamiento psíquico del sujeto. Así que nada, espero haber sido claro y cualquier cosa me pregunto. Bueno, pido perdón si algunos clips se cortan, lo que pasa es que Instagram me da solo 90 segundos y estoy tratando de explicar un contenido que normalmente llevaría horas en 90 segundos de la forma más precisa posible, sin hacer abusos a la verdad, ¿sí? O a la ciencia en este caso, podríamos decir. Más allá de todo el debate ontoepistemológico que puede haber atrás de eso. Y hoy voy a usar el pizarrón de nuevo para explicar algo que un usuario me preguntó, que es por qué después de consumir nieve, todos me imagino que tienen a qué nos referimos, se produce un bajón. Y para explicar eso de forma que todos puedan entenderlo, también me voy a servir de una teoría que es la teoría de los procesos oponentes. Se llama así, teoría de procesos oponentes. Bien, supongamos que nuestro estado basal, nuestro estado convencional, nuestro estado normal de conciencia es un cero. Lo explicamos numéricamente como cero. Ese cero que ven ahí. Y ese cero está sustentado en un conjunto de fenómenos eléctricos y químicos que ocurren en la sinapsis neuronal. La cocaína, para generar el efecto estimulante, esa flechita para arriba que ven ahí, lleva este cero, que es el estado basal, a 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Parece un 2, pero es un 5. Igual podría ser un 2 y la explicación seguiría siendo válida. Nuestro cuerpo, justamente por la teoría de los procesos oponentes, genera un efecto homeostático, un efecto inverso, una corriente o un gradiente que va hacia abajo, porque quiere volver al cero, que es su estado de equilibrio convencional, ¿no? Bueno, y habíamos dicho entonces que el cuerpo trata de generar un gradiente inverso, una tracción hacia abajo para llegar a cero, porque el 5 no es el estado basal que tiene, es el cero. Y hay algo que el cuerpo no sabe qué es, que es justamente la nieve, que hace que vaya para arriba. Y él quiere volver hacia abajo para volver al cero, a ese estado de equilibrio basal. ¿Ok? ¿Qué pasa? La nieve en algún momento del cuerpo desaparece, después de unas horas, ¿no? Después de esas horas, este 5 ya no está más. Y el cuerpo sigue generando la tracción hacia abajo para volver a cero. Pero el 5, la nieve, ya no está más en nuestro organismo. Entonces, cuando se vuelve a cero por la eliminación de la sustancia, el estado de equilibrio cero se perfora, se va hacia abajo y se va, por ejemplo, a -3. Se va a -3, porque el cuerpo genera una tracción para llegar de 5 a 0 y cuando se fue eliminando la nieve, se fue para abajo, se pasó. Y a medida que los consumos vayan siendo cada vez más y más repetidos, para alcanzar el mismo efecto, este número negativo se va amplificando, por lo tanto es necesario más dosis para perforar el cero y pasar al estado de estimulación. Y a la vez el gradiente inverso va perdurando en el tiempo, se va volviendo cada vez más intenso, y entonces, en ausencia de la sustancia, el gradiente hacia abajo es tan intenso que se produce lo que conocemos como abstinencia. Bueno, acá tengo una serie de preguntas de un seguidor que dicen: conozco personas que consumen una sola vez coca y no la dejan nunca más, y otras que consumen una vez y nunca más vuelven a consumir. Es un tema que me gustaría profundizar porque siento que sí hay algo biológico, psicológico, que los hace más propensos a volverse más adictos. Bueno, por supuesto que la propensión existe. Nosotros nacemos con algo que se llama un código genético, donde en ese código genético puede estar aquella información que
salga a la luz, por así decirlo, cuando entre en contacto con determinado estímulo puntual, como puede ser la coca. Si no está la posibilidad genética de desarrollar esa adicción, no se va a poder desarrollar, no va a ocurrir por más que se la exponga a esa persona a esa sustancia, ¿está claro? No se puede, porque es una imposibilidad genética. Ahora, esto no significa que la cura para esa afección o para la adicción a esa sustancia sea genética. Y no significa que todo el fenómeno se vea reducido a eso, por supuesto que no. Porque al mismo tiempo vos podrías tener en tu base genética la posibilidad de desarrollar la adicción a la coca, y por una serie de factores protectores, como por ejemplo hacer una psicoterapia, estar acompañado y tener redes de apoyo, la exposición a eso no te termina volviendo adicto. Y capaz sos de la que lo prueba una sola vez y la deja para siempre. Entonces fíjense lo complejo que es todo esto. ¿Qué pasa si hago un microconsumo o un uso de microdosis de coca, no de la bebida, a diario? Bien, esta es la primera vez que escucho algo así, como microdosis de eso, y la realidad es que no tiene ninguna utilidad ni beneficio terapéutico. No solo por las propiedades intrínsecas de la coca, sino por los adulterantes con los que suele estar cortado hasta en un 80% de los casos, al menos en Argentina, y en Norteamérica ronda el 70% y en el resto de países del mundo he visto estadísticas similares, que es el levamisol. Tengo una serie de videos sobre ese antiparasitario que puede producir necrosis de tejidos, problemas de la piel, un montón de problemas adicionales que además tiende a potenciar peligrosamente el efecto de, o puede al menos potenciar de forma muy peligrosa los efectos originales de la coca. De hecho, en la época de contemporáneos de Freud, la gente no se moría con tanta frecuencia como ahora cuando consumía coca, ni tenían tantos problemas cardiovasculares ni psiquiátricos, y eso es por las sustancias de corte también. Esto no significa que de forma intrínseca o muy pura la coca no tenga sus propios problemas, ya que está comprobado en estudios de laboratorio que tiende a producir hipertensión arterial, arritmias, un montón de problemas a nivel cardiovascular. Puede inducir también un montón de problemas psiquiátricos, porque justamente la coca, a diferencia de los psicoestimulantes aprobados por los organismos nacionales, depleta totalmente. Mascar coca, o sea, las hojas de coca de la planta Erythroxylum coca, no es similar a consumir clorhidrato de coca, ¿sí? En forma de polvo, no es lo mismo. Uno, se trata de una sustancia semisintética, potencialmente cortada y con un montón de adulterantes agregados. Un montonazo, una barbaridad. Levamisol. Bueno, no perdamos eso de vista. En el caso de las hojas no, estás mascando una planta de la cual sabes su procedencia, muy habitual en el norte argentino y también en los países limítrofes. No tiene prácticamente potencial adictivo, si hay gente que mantiene el hábito constantemente. Bueno, hay gente que también mastica muchísimo chicle y eso le trae problemas digestivos y problemas en la microbiota. Y bueno, pero no es lo mismo, es incomparable. El daño cardiovascular, el efecto euforizante en las hojas de coca es muy leve. Por supuesto, acá siempre hay excepciones, nunca comparable al clorhidrato. Si a una persona le hace mal mascar hojas de coca, ni hablar del clorhidrato, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Pero en general estamos hablando de, bueno, sí, también si usted toma mucho té o se pone a mascar hojas de té también puede tener problemas. Las hojas de coca se asocian a otro tipo de problemas, como por ejemplo alteración de la mucosa bucal o manchas en los dientes. Lógico, si estás todo el tiempo mascando. Y además cualquier cosa que estés mascando todo el día tampoco va a ser inocua, porque la estás mascando todo el día. Y yo siempre hablo de frecuencia, cuándo inició su consumo, la cantidad consumida. Y eso aplica a todo, a todo. Quería hacerte la siguiente pregunta. ¿La cocaína puede desencadenar problemas en la piel? Sí, puede hacerlo de múltiples maneras, aunque en realidad debo comentarte también algo. Si la cocaína fuera testeada, cosa que es poco habitual, sobre todo con estudios tanto cualitativos como cuantitativos para saber si hay otros adulterantes o no, mezclando distintas técnicas, etcétera, te podrías ahorrar bastantes problemas, porque en realidad lo que más problemas de piel genera no es la coca en sí hoy en día, si bien puede tenerlos, insisto, puede tenerlos, pero es muy poca la probabilidad y muy poca la frecuencia y la gravedad con la frecuencia que se presenten problemas graves de la piel. Salvo que el consumo sea muy exacerbado, de cualquier sustancia en general vas a tener una reacción, o sobre todo si tienes hipersensibilidad o alguna enfermedad autoinmune. Pero sigo. Lo que va a hacer que hoy en día alguna persona pueda llegar a experimentar problemas dérmicos van a ser las sustancias de corte, adulterantes o sustitutivas que contenga la coca, ¿sí?
Uno no puede esnifar bicarbonato o lo que sea con lo que esté cortado eso sin tener problemas. Y sobre todo con lo que siempre insisto, que es el levamisol. El levamisol. Si tiene levamisol, los problemas de la piel están prácticamente garantizados. Tarde o temprano van a aparecer porque vos ya estás afectando a todos los tejidos por dentro. Por dentro los estás afectando y haciéndoles muchísimo daño. Así que siempre que estén consumiendo coca, sepan que es muy probable que se estén exponiendo a levamisol. Acá me preguntan, ¿consumir coca daña a los pulmones? Sí, consumir coca daña a los pulmones, incluso aunque fuera pura, ya de por sí tenés riesgo de desarrollar broncoespasmo, edema pulmonar y por toda la constricción e hiperactivación de distintos sistemas de neurotransmisión puede verse afectada la capacidad y la eficiencia pulmonar. Sin embargo, si además tenemos en cuenta los adulterantes que lleva, el que más destaco y enfatizo yo es el levamisol, del cual tienen lista de reproducción con papers incluidos en mis historias destacadas sobre coca, en el icono de coca está ahí. Y la verdad es que ahí ya el compromiso pulmonar es directo. Y me pregunta también, aparte voy a responder asumiendo que no se trata de coca pura, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de recuperarse del daño? Depende de múltiples variables. En general, todo lo que implique hacer actividad física y alimentarse bien va a contribuir a que los pulmones puedan recuperarse. Sin embargo, si tenés dudas específicas sobre secuelas importantes, consultá con un neumonólogo especialista o, en su defecto, con cualquier médico, un cardiólogo también, quizás pueda ya orientarte, pero principalmente con un neumonólogo es donde consultaría y le comentaría todo de forma honesta y transparente lo que ocurrió. También ellos desconocen el levamisol, por eso hacía énfasis. Bueno, creo que reducir el uso de coca al método psicoanalítico o al descubrimiento del psicoanálisis es un poco pensar o subestimar, mejor dicho, la condición del humano, ¿no? Porque ¿cuántos andan consumiendo coca y descubren cosas semejantes o desarrollan teorías semejantes? Ahora, también aprovecho tu comentario para agregar que, en todo caso, en la obra y en el pensamiento de cualquier psicofarmacólogo, leer al menos un texto de Freud no está de más. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Freud en El malestar en la cultura habla con total contundencia y claridad de sustancias endógenas que podrían inducir estados de embriaguez, o sea, sustancias producidas en nuestro propio organismo. En 3 ensayos sobre teoría sexual habla de estudios donde al retirar gónadas de distintos animales estos cambian su conducta, y ahí está documentando, por ejemplo, la importancia de las hormonas. Así que en cualquier caso no es una obra que haya vencido totalmente en muchos aspectos. Los sujetos que tienen mecanismo de defensa no le cabe duda a nadie, por otro lado. Y también, por último, creo que cualquier psicofarmacólogo en términos técnicos también debería conocer los escritos de Freud sobre Uber Coca, que los conozco justamente. Pero en todo caso, nada debe reducirse ni explicarse a partir de una sustancia, porque eso es, insisto, reducir la condición humana. Todos somos singulares, que es lo que siempre sostengo, y tenga usted muy buenas noches y espero que también disfrute tanto de la obra de Freud y de la psicofarmacología como yo. Buenos días, estaba leyendo un artículo en Clarín que se llama Polvo blanco entre los versos y habla justamente de los años 20 y cómo los tangueros como Aníbal Troilo consumían coca hasta que se prohibió en 1919 en el gobierno de Irigoyen. Claro, porque cuando se prohíbe en Estados Unidos, por una doctrina que había en ese momento, todos los países de América replicaban las políticas de distintas cuestiones estratégicas como son las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son profundamente geopolíticas. También replican el resto de países de América la política estadounidense y después se expande a Europa. Bien, entonces dice, noveno Irigoyen, bueno, la coca hasta entonces se consigue incluso en las farmacias, sí, obvio, al igual que la morfina, hoy ya lo dije, perdón, Instagram, y los opiáceos. ¿Qué opinas de la larga historia que tiene esta sustancia? No tengo nada para expresar más allá de lo que es la historia de la sustancia. O sea, una opinión a favor o en contra no existe en mí. Mi opinión sobre la legalización o ilegalización de la sustancia ya está puesta en reducción de años. No tengo más que agregar al respecto. Teniendo en cuenta que incluso el mismo Sigmund era coca. Sí, eso ya también lo he abordado y mencionado. Bien, y pregunta, ¿la coca de antaño era la misma que la de hoy que tenemos en el mercado? No, en absoluto, no tenía nada que ver, de hecho por eso hoy es tan problemática y antes quizás no lo era tanto. Con esto no quiero decir que si es pura no haya tantos problemas, pero la realidad es que, bueno, no hay tantos problemas. El levamisol, tienen varias series de videos hechos en mis destacadas de coca, es un desastre lo que genera y está cortado en 80% de las muestras. Aquí alguien dice, ¿cuánto de fuerte es
la Coca-Cola y la adicción a esa bebida? ¿Por qué siempre pensé cómo puede ser que la Merck era ilegal y los productos derivados de la Coca, como la Coca-Cola, no? Es que actualmente la Coca-Cola no es un producto derivado de la planta de coca, ni contiene entre sus ingredientes el clorhidrato de coca, que traía en su momento. Eso fue solo un momento histórico curioso, como con 7-Up, que traía litio, y otras tantas bebidas de ese momento que traían diferentes compuestos psicoactivos que en ese momento eran legales. Hoy las bebidas traen otros compuestos psicoactivos diferentes, como por ejemplo la cafeína, y la cafeína es legal. Y hay otras tantas bebidas que traen etanol, y el etanol es legal. Y hay otras tantas bebidas que traen otros compuestos que también lo serán legales. Ahora, sobre tu pregunta de por qué resulta tan activa la coca, me refiero en este caso por primera vez a la bebida, en este caso por primera vez en la historia del canal sí me estoy refiriendo a la bebida. Eso se debe a que se podría considerar como un alimento hiperpalatable, video del cual ya tenés información reciente en el video sobre edulcorantes que hice, que es una cuestión bastante preocupante y que de hecho, si nos pusiéramos a pensar detenidamente de acuerdo a los efectos conductuales, efectos sobre la cognición y una serie de cuestiones que termina generando la Coca-Cola, tranquilamente podríamos clasificarla también como una sustancia alimentaria similar a las drugs de abuso, así que para tener en consideración. Y a mí me preocupa también cuando veo a chicos muy chicos tomando esa bebida, o cualquier otra carbonatada y azucarada. Aquí alguien me pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el organismo en eliminar cualquier rastro de coca? Y vos acá me estás preguntando cualquier rastro de coca, no la coca en sí, sino cualquier rastro. Entonces estamos incluyendo metabolitos y otras cuestiones más. Así que, cabello, más de 90 días, olvídate, ahí game over. Siempre digo lo mismo. En orina, quizás si no sos un consumidor crónico, ni tuviste un inicio muy temprano, ni usás dosis muy altas cuando consumís, y por supuesto que no sean reciente la última dosis, quizás entre una semana y dos quedó eliminado. Quedó eliminado, pero puede tardar más, puede seguir siendo detectable pasadas 2 semanas. Acá depende un montón, aparte del metabolismo de cada uno. Por último, ¿se puede tener un consumo recreativo y a la vez problemático? Y acá entra la gran cuestión de la singularidad, ¿no? Sabes que la gran mayoría de sujetos, cuando vos les preguntás, porque varios sujetos usuarios de esta sustancia se interrogan, bueno, pero ¿por qué el otro no consume? Y la respuesta está en que muchos de los otros se conocen y saben que si la experimentarían no la soltarían. Sencillamente por eso no entran, ¿no? Después hay otra cosa que decir. La coca pura es prácticamente imposible no desarrollar consumo problemático con coca pura. Como está tan adulterada, mucha gente puede seguir de largo, porque como tiene tanto levamisol, y el levamisol realmente no es muy placentero tampoco, hace que la coca esté envenenada. En definitiva, requeriríamos asistir a las jornadas del TIA que dictamos todos los... Acá alguien me pregunta, ¿por qué me dan ataques de pánico después de consumir coca? Por eso mismo la dejé de tomar. Pero ¿por qué a casi nadie le pasa y a mí sí? Bueno, eso puede deberse a múltiples motivos, a polimorfismos genéticos que codifican la expresión de distintos receptores y las estructuras de tu sistema nervioso que no vienen al caso. Porque al fin y al cabo, ¿cuál sería el sentido de preguntarse tan en profundidad o andar tan en profundidad en por qué la coca te hace mal a vos y al resto le pega bien? ¿No deberíamos preguntarnos quizás otro tipo de cuestiones? Digo, y esto, insisto, no es juzgando. Lo que me llama la atención es que las personas se preocupen, inquieten y sientan mal si no pueden disfrutar de las sustancias como el resto. Bienvenidos, bendecidos sean. ¡Qué bueno! Sigan de largo, el cuerpo les está avisando. Su sistema nervioso, me estás lastimando, flaco o flaca. Sigan, no me toques porque te voy a hacer sentir mal, no me toques. Y seguís de largo, y está bárbaro, no pasa nada, no te tiene por qué gustar lo mismo que al resto, ni consumir las mismas sustancias que el resto. La socialización pasa por otros lados diferentes a los objetos comunes de goce. Acá alguien me dice, yo consumo coca todos los días, tuve 2 sobredosis y en una casi muero, me internaron con suero. A partir de ahí siento parálisis en las piernas, pinchazos en la cabeza y reacciono mal a la sustancia. ¿Qué significa? Bueno, no entiendo bien qué estás tratando de consultarme con el qué significa, sin embargo... No sos el primer usuario de sustancias que cree que es como si hubiera algo mal en él porque le empieza a hacer mal la sustancia. En general esto es como interrogarse por qué estoy perdiendo plata en el casino, ¿no? En relación a la analogía del casino que ya había hecho. Son dinámicas que se instalan con el objeto que no están diseñadas para generar ganancias en el largo plazo. La realidad es que más bien empiezan a aparecer justamente las pérdidas y siempre la foto de la sustancia es maravillosa, pero la película a largo plazo rara vez termina bien.
Y por último, también puede verse a intoxicaciones por levamisol u otras sustancias sustitutivas. También puede ocurrir que en realidad tenías predisposición a tener enfermedades cardiovasculares y esto lo agravó, ¿no? Y una falta de irrigación sanguínea en distintas regiones del cuerpo puede acabar como estás mencionando vos. En todo caso, todo es evidencia de bastante daño nervioso y lo ideal sería que pases un tratamiento para discontinuar la exposición a este tipo de sustancia. ¿Por qué cortan la Merck con levamisol y no con otras cosas menos tóxicas? Porque a los dealers no importa cuidar tu salud, sino generar más ganancias. Y si las cortaran con vitaminas del grupo B sería bastante caro. Es cierto, se ha encontrado inositol, colina, algunas muestras secuestradas, pero la mayoría de lo que tenían era levamisol. Y además el levamisol tiene efectos psicoactivos. En la lista de reproducción destacada en mi perfil sobre coca, tenés una serie de 4 videos hablando sobre el levamisol y con papers incluidos, que despejan lo que nadie explica sobre por qué hay tanto levamisol y qué tan grave es, ¿no? Porque realmente induce un síndrome necrótico bastante importante, daña tejidos sin lugar a duda, es muchísimo más tóxico que la coca, así que para tener en consideración. ¿De dónde sacaste lo del levamisol que repetís hasta el cansancio? Mostrar pruebas. En la lista de reproducción de burbujitas de mi perfil, Valentina, entrás, las burbujitas coca, y me tomé específicamente el trabajo de hacer un video donde muestro los papers, capturas de papers, literal. Pero además, si vos pones levamisol en PubMed, en cualquier repositorio médico, te va a salir una chorrada, una barbaridad de estudios. Incluso acá en Argentina está documentado que contiene. Te cuento más, una anécdota. Hubo un debate judicial en torno a esto, porque era tan baja el nivel de pureza de justamente de una coca que se le encontró a una persona que vendía, era tan bajo que hasta se discutió si era legal o ilegal lo que estaba haciendo. Por supuesto que se la terminó condenando porque tenía, pero era como un 5%. El resto era levamisol, bicarbonato y otras cosas más. Sobre todo levamisol. Y no es que yo quiera que contenga levamisol. Ojalá no lo contuviera. Ojalá no hubiera ninguna sustancia sustitutiva, ni nada por el estilo. Eso no lo cuento feliz, lo de levamisol. Lo digo también porque noto cierto tono así, en la pregunta. Quizás no, pero lo noto como si fuera un cuestionamiento personal hacia mí. Yo lo que ofrezco es información. Si la persona quiere seguir consumiendo, está bien, pero sepa que se está metiendo levamisol, también, cuando ingiere coca. Me han llegado un montón de mensajes, no sé cómo explicarlo sin que Instagram me baje, pero todos son preguntando si alguna sustancia psicoactiva, en particular ahora con la queta, están todos con la queta preguntándome si deja el amigo medio sin vida, incapaz de recobrar la vida, ¿no? De levantarse y asomarse y endurecerse, ¿no? Bien, entonces, cualquier sustancia psicoactiva de estas características, opiáceos, anestésicos disociativos, el tabaco también lo puede hacer, ¿no? En menor medida, pero el tabaco también, de hecho está asociado por el daño al sistema cardiovascular que genera, que después la irrigación no es óptima. La calidad de la levantada del miembro no es óptima. Bien, la queta por supuesto que te lo puede... O sea, me pregunta acá, aparte si lo deja chico, van a haber más dificultades para que funcione bien, lógico. Pero eso también pasa con la coca y con otros tantos compuestos. En definitiva, a ver, vos te estás dañando el tejido nervioso y el tejido nervioso también es importante para que eso funcione. Y el sistema cardiovascular también. Si estás dañando el tejido nervioso y o sistema cardiovascular, ¿qué esperás? Así como se le afecta eso, también se está afectando por adentro el resto de tejidos, para tener en consideración. No vaya a ser que solamente nos importe que funcione eso y el resto. Aquí alguien me consulta, ¿qué hay de cierto en que la coca blanca que se mueve en Argentina es de muy bajo porcentaje real de coca justamente y es pura pastilla? Si es así, ¿qué tipo de pastillas se utilizan en este proceso de mezcla? ¿Qué es lo que realmente entra por la nariz y qué grado de daño o toxicidad respecto de la coca puede generar? Gracias por tu contenido, es genial. Bueno, sí, es cierto, o sea, el porcentaje de pureza es muy escaso o prácticamente nulo. Lo que mayormente tiene es algo que se llama levamisol, es mucho más tóxico que la coca. Y el resto de papers, explicaciones hipercomplejos, está en mi Instagram, en la lista destacada, la burbujita coca, está todo explicado con papers, documentación, evidencia, por qué se usa esa sustancia de corte y no otras, todo eso lo encuentran ahí.
Bien, aquí me consulta una persona que desarrolla una fuerte mucosidad por consumo de coca. Me dice, ¿cómo hacer con el tema de la coca y la mucosidad? Tengo amigos que consumen y no les pasa esto. Yo tengo muchísimo moco y por más que tome antibióticos para secar, al volver a consumir vuelven los mocos y la nariz tapada. Bien, primer error, consumir antibióticos. No te autoprescribas jamás antibióticos porque probablemente estás desarrollando resistencia bacteriana, así que esos mocos, si seguís haciendo esto, van a quedarse toda la vida si es que ya no es irreversible el daño realizado. Y después hay que estar haciendo cultivos y un montón de estudios re complejos para ver con qué antibiótico le puedes terminar dando a eso. Punto número 1. Punto número 2. A tus otros amigos puede no pasarle por un sinfín de motivos. Variabilidad de la composición de su mucosa nasal con respecto a la tuya. En tercer lugar, vos podés tener una rinitis alérgica de base o algún cuadro de base o susceptibilidad que haga que desarrolles una rinosinusitis química o también medicamentosa. No nos olvidemos que la coca es un vasoconstrictor y como tal puede tener o compartir los efectos adversos del abuso o uso de nafazolina u otros descongestivos nasales tan populares y tan adictivos. Como último punto me parece importante mencionar la presencia de adulterantes y sustitutivos, que en tu caso puede ser especialmente susceptible. No te olvides que si hay levamisol, no hay nada más que agregar, y si en la fórmula hay otro adulterante desconocido que sea muy irritante para la mucosa nasal, vas a seguir teniendo consulta con otorrino. Una persona me acaba de consultar sobre las interacciones entre la coca y el aciclovir, indicado para un herpes labial. Bien, como tal, grandes interacciones tiene, pero no suelen ser graves. Ahora, como es un herpes labial, si el aciclovir respetás la pauta de dosificación que te dieron en la posología y reducir la exposición a coca lo más que puedas durante el tiempo que estés en tratamiento, vas a curarte mucho más rápido y te vas a ahorrar tener que repetir el tratamiento en el corto plazo. Porque si lo haces incompleto o por algún adulterante o sustituto de la coca, la concentración de aciclovir disminuye demasiado, o en su defecto también puede pasar que aumente demasiado, vas a tener mayor riesgo de toxicidad renal y otras complicaciones. Entonces, porque el aciclovir es bastante nefrotóxico. Entonces lo ideal sería que completes tu tratamiento con aciclovir y después, como adulto, autónomo, responsable, independiente e imputable que sos, veas si decidís continuar con el consumo o no. Pero indudablemente lo ideal cuando aparece cualquier tipo de patología, todavía más si tiene un tratamiento agudo, porque no es un tratamiento crónico, completás el tratamiento agudo y después ves si decidís continuar o no. Pero no los superpongas, en la medida de lo posible no los superpongas. Me consultaron si existe un tratamiento farmacológico que ayude a alguien a poder dejar la coca. La respuesta es que sí existe, pero sospecho que hay diferentes motivos por los cuales los psiquiatras no lo prescriben. Siempre voy a suponer bien, así que en primer lugar lo que yo creo que ocurre es que es altamente contraintuitivo, porque el tratamiento para abordar la adicción a la coca no consiste en antipsicóticos, mucho menos en antipsicóticos atípicos que tengan actividad de agonista parcial sobre el receptor D3. Por ejemplo, el aripiprazol me parecería sumamente problemático, y de hecho tengo varios journals enviados de Instituto de Psicofarmacología a mi Gmail, donde siempre que exploran cómo abordar la adicción a la coca y usan un grupo de fármacos, los antipsicóticos atípicos y el placebo, el antipsicótico atípico siempre tiene peor resultado que el placebo, entonces no entiendo por qué lo seguirán empleando. Después también acá hay particularidades, porque habrá pacientes que en realidad puedan beneficiarse por su presentación de un antipsicótico atípico y eso funcione bien. De cualquier forma yo no usaría benzos ni SRS, ni los abordajes más clásicos justamente para abordar la adicción a la coca. Los fármacos para tratar la adicción a la coca igual no los voy a mencionar abiertamente porque hay un subgrupo de ellos de hecho, que si el paciente vuelve a consumir coca mientras los está tomando la queda. Entonces sería una gran irresponsabilidad mencionarlos, pero existen y requieren de cierto conocimiento en psicofarmacología. Pero en definitiva se puede hacer y funcionaría. Este comentario es de un seguidor que no puede creer que se haya comprobado que un placebo, o sea en esencia nada, porque no tiene ningún compuesto activo, sea más efectivo para abordar la coca que un antipsicótico, para abordar la adicción a la coca, ¿no? Bien, y esto lo que demuestra, en primer lugar, es que el antipsicótico estaría contraindicado para abordar una adicción a la coca. Eso es lo primero que indica el estudio, porque cuando se hacen estudios para probar que un psicofármaco funciona o no, se utiliza un método que se llama doble ciego. Doble ciego es que ni los investigadores ni los pacientes saben
quién está recibiendo el compuesto activo y quién no. Y de esa forma se evitan los sesgos, ¿sí? Todos los sesgos que vemos en la gente que, por ejemplo, cree que la María o la Silo puede curar cualquier cosa. Bueno, para que no ocurra eso en el ámbito científico, lo que se hace es hacer ensayos doble ciego. Los ensayos doble ciego lo que tienen es esta particularidad. Entonces, cuando algo se demuestra inferior al placebo, pasa a tener criterio de contraindicación directamente. Entonces, los antipsicóticos estarían contraindicados. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero son eso, excepciones. Y en definitiva, es un método, el placebo, experimental para corroborar la eficacia de las cosas. Por eso, cuando alguien estudia psicofarmacología y habla de ciertos temas, puede estar relativamente tranquilo de lo que funciona y lo que no cuando se compara con placebo. Bueno, aquí alguien me hace una pregunta re interesante, es que básicamente sitúa al levamisol versus la coca, ¿no? ¿Qué es más adictivo o a qué es en realidad el adicto a la coca? ¿Al levamisol o a la coca? El levamisol tiene propiedades psicoactivas, así que podría generar dependencia. Lo que pasa es que debido a su nivel de toxicidad y que no es un muy buen euforizante realmente, no lo es, la coca pura claramente gana. La coca pura es incomparable. De hecho, por eso la tonelada de uno vale lo que vale y la tonelada del levamisol vale lo que vale. Y por eso se usa como sustancia de corte o alterante también. Si no, el levamisol sería más cotizado. Y el único motivo por el que probablemente sea cotizado es solo como sustancia de corte o alterante. Por supuesto, pero porque también es psicoactiva y camufla la baja calidad de la coca que está siendo consumida. Ahora, hay muy pocos que tuvieron la posibilidad de probar realmente coca pura. Y cuando la probaron se dieron cuenta de que nunca habían consumido coca en su vida. O que lo que habían consumido era muy poquito realmente. Y por eso también creo que tantas personas en Argentina, por ejemplo, han podido dejar la coca. Si bien es un consumo problemático, recurrente, y en esencia del levamisol también, ¿no? Lo pueden dejar en buena medida porque no es coca real. Si fuera coca real es posible que sea bastante más difícil de abandonar. Y quienes realmente probaron la coca pura saben que no salen nunca más de ahí. Luego de varios días de consumo, ¿la coca me puede dar dismorfia? Bien, hay que ver con qué te referís a dismorfia. Pero la respuesta es que sí. Se pueden producir un montón de fenómenos a partir de la exposición a distintas sustancias psicoactivas. Indudablemente eso es posible que esté relacionado a la función que tiene ese tóxico para tu psiquismo, o sea, tu sistema nervioso, ¿sí? También te podría responder de una perspectiva abstracta y puramente psicobiológica y decirte que también podría ser porque quizás hayas dañado tu estría terminal. Y eso explique por qué en otros sujetos no le pasa. O también, en realidad, esa sea la traducción puramente orgánica a lo que en realidad es la función de ese tóxico para vos y que para otro, como no lo desempeña, no se le presenta la dismorfia una vez que se expone a ese consumo. También podría ocurrir que, derivado del levamisol, se hayan dañado otras áreas, además de la estría terminal, que hagan que la representación de tu esquema corporal de repente te genere una sensación como la que vos describís, ¿no? Y de repente se dificulte el armado de ese cuerpo. En general, las sustancias psicoactivas tienden a generar efectos sobre los armados de los cuerpos. No es casualidad que muchos consumos comiencen en la adolescencia. Entonces, en definitiva, ¿puede ser? Sí. Por muchos motivos diferentes. En todo caso, puedes plantearlo o averiguarlo con un profesional. Si la coca es 100% o lo más pura que se pueda, ¿sería menos nociva? Bueno, habría que ver de qué adulterantes estamos hablando, de qué sustancia sustitutiva estamos hablando. Si la sustancia sustitutiva es levamisol, pues sí, aunque también deberíamos considerar que probablemente si trataras de ingerir la misma sustancia de coca, la misma cantidad de coca pura, creyendo que es coca con levamisol, y esto no significa que el levamisol sea menos tóxico, estamos hablando de nominalidad, hay que ajustarlo por nominalidad al asunto, ¿no? Así que hay un par de variables a tener en consideración. La sustancia sustitutiva o de corte, si es levamisol o no también. Y bueno, que la coca pura, unos gramos, ya estamos hablando de algo bastante difícil de manejar. Habrá algún sujeto que con semejante tolerancia o vía tolerancia condicionada, una tolerancia inducida por estímulos externos, pueda tolerar un poco más. Pero hasta que cambie de ambiente o hasta que se desensibilice un poco o hasta que los órganos ya digan basta, bueno, y ahí partirá, ¿no? Pero en definitiva, la coca pura no nos olvidemos que también es bastante tóxica. Entonces, si es pura, unos gramos y unos gramos. Si por cuestión de genética no tengo los receptores de coca y cuando consumo no siento casi nada, pero entonces como quiero sentir algo consumo mucho,
como 5 gramos. ¿Igual hay más riesgo de sobredosis o no lo hay porque no tengo esos receptores? Bien, como tal no existen los receptores de coca. En segundo lugar, los efectos secundarios son independientes de los efectos subjetivos que vos estés experimentando. Vos podés, a un nivel subjetivo, tu propia percepción de tu estado, no estar notando nada, pero estar lastimando gravemente a tu riñón, a tu corazón, a tu pulmón y a otros tejidos que se dañan cuando uno se expone a este tipo de sustancias. Incluso a nivel neurológico, ¿sí? Por más que no estés teniendo los efectos percibidos sobre el sistema nervioso central. Así que el riesgo de sobredosis corre igual, y en este tipo de cuestiones donde no hay una percepción de lo que te está pasando es todavía más sorprendente cuando termina ocurriendo algo negativo, porque el sujeto sentía que no estaba pasando nada y de un momento para el otro todo termina saliendo extremadamente mal. Y esto además está también documentado de una forma diferente, pero que también podríamos tomar en consideración para pensar con los sujetos que tienen muy reducida su sensibilidad al dolor o incluso a los síntomas de la fiebre. Cuando están en estado febril no se dan cuenta. Las infecciones avanzan y bueno, en este caso la coca avanza como una infección. Una persona me cuenta que consume la misma cantidad de sustancia todos los días y le preocupa tener una sobredosis. Me pregunta, ¿puedo sufrir una sobredosis igual si esa cantidad es la que tomo a diario? Y por más paradójico que pueda sonar esto, sí es posible igual tener una sobredosis consumiendo siempre la misma dosis de una sustancia no prescrita, porque como es una sustancia ilegalizada, también hay que decirlo, vos no sabés realmente la concentración a la cual te estás exponiendo. Y hay que ver a qué llamamos sobredosis, ¿no? Porque si nos referimos a ese estado de toxicidad donde se producen efectos secundarios totalmente imprevistos, bueno, un consumidor de algo de forma diaria también puede experimentarlo. No nos olvidemos que los efectos adversos, los efectos tóxicos, no son solamente sustancia dependiente y no son solamente dosis dependiente, sino que también lo son tiempo dependiente. Entonces, en el tiempo estarte exponiendo a varios gramos de una misma sustancia puede inducirte una sobredosis, ¿sí? Bueno, la misma persona me pregunta, porque la sustancia que esta persona consume se consume por nariz, me dice, ¿es normal que me duela mucho la nariz después de consumir? Sí, puede ocurrir, y también dice que siente que tiene mucosidad como con tela. Eso es criterio de urgencia para ir a consultar con un otorrino. Un sujeto me hizo emprender una investigación a partir de la pregunta que me hizo. Me preguntó por qué cuando consumía la coca con ¿sí? Tenía menos efectos secundarios él con respecto a la coca. Por ello, tuve que revisar el metabolismo de la coca y el metabolismo de la dipirona para ver si de alguna forma estaba disminuyendo su concentración plasmática de la coca vía la dipirona. Bueno, esto es algo relativamente poco probable. Habría que ver todo cuando consume la coca y la dipirona. Si lo hace al mismo tiempo, la coca se va a absorber mucho antes, entonces no llega a contener los efectos. Y la dipirona no tiene grandes efectos sobre el sistema nervioso central tampoco. Después me puse a pensar, y con esto del levamisol dije, no, en realidad tengo que revisar el metabolismo del levamisol, no de la coca, porque al fin y al cabo en las muestras secuestradas de coca, por más que den positivo, si buscas levamisol, te da que suelen tener hasta 20 veces más levamisol que coca. Entonces, la sustancia que realmente está en la ecuación es el levamisol. Así que me puse a revisar el metabolismo del levamisol y me encontré con algo totalmente increíble, que es que el levamisol se transforma en el organismo, o sea, se metaboliza en otro compuesto psicoactivo que se llama aminorex. Y las aminorex sustituidas, se volvieron una sustancia de corte y de adulteración. O sea, que el levamisol atraviesa prácticamente todo el mercado de sustancias ilícitas. Porque fíjense que un metabolito de levamisol,
que por supuesto ya no es levamisol, pero aislado per se y modificado químicamente, puede estar adulterando o sustituyendo pastis. Y hace poco me preguntaron, a partir de efectos secundarios raros que se estaban notando, si habría entrado fenta, un opiáceo. Pero es mucho más posible que en realidad estemos frente a amexes, análogos de aminorex sustituidos, o sea, derivados del levamisol. No se obtienen igual, o sea, los aminorex se pueden sintetizar químicamente solos, no es necesario el levamisol en la ecuación. Pero los consumidores de coca están expuestos a aminorex, porque cuando consumen coca se metaboliza en su organismo a aminorex. Entonces lo que yo sospecho es que el consumo de dipirona puede atenuar la conversión de levamisol a aminorex, o de alguna forma evitar que el aminorex sea más activo. El aminorex que se obtiene cuando uno ingiere levamisol, obviamente, a través consume coca, entra el levamisol en su organismo, y eso tiene un conjunto de implicaciones en todo el metabolismo del cuerpo, porque el levamisol penetra todos los tejidos del organismo. Investigando, incluso se tuvo que declarar como sustancia ilícita los aminorex sustituidos y las, también acá lo anoté, fenilmorfolinas sustituidas. Son las últimas cosas que se tuvieron que declarar ilegalizadas en países que todavía no tienen leyes de análogos. Los países que no tienen leyes de análogos todavía tienen que prohibir sustancias, por lo tanto es técnicamente legal vender sustancias del mercado gris. Y esto es lo último de las nuevas sustancias psicoactivas que se está comercializando y distribuyendo. O sea que, tranquilamente, yo hice un video hablando de catinonas. ¿Qué catinonas? Ya las catinonas evidentemente también son cosas del pasado. Yo en su momento dije, ¿no?, que la prohibición termina llevando a las sustancias a lugares erráticos, oscuros y totalmente desconocidos, ¿no? Porque acá ya estamos frente a lo desconocido. Y a partir de que un sujeto me pregunta por qué cuando consume con dipirona, a ver, quiero aclarar algo mientras hago este video, ¿sí? Que a nadie se le vaya a ocurrir entonces ahora ingerir dipirona cada vez que consume coca, sabiendo que todas las cocas están cortadas, porque la dipirona puede tener efectos adversos gravísimos a nivel hematológico, ¿sí? Por no descontar que comparte muchos efectos secundarios de otros antiinflamatorios. Entonces, y antipiréticos. No. Por favor, se los pido, ¿sí? No, ya es demasiado. Ya se están exponiendo al levamisol. ¿Le van a sumar dipirona para que no les pegue mal el levamisol? ¿De qué estamos hablando? Entonces, esto es información. Vieron que muchas veces las personas se preguntan, lo he visto en comentarios, si los ladrillos son puros. Bueno, resulta que hay varios informes donde los ladrillos no son puros. No solo eso. Se estuvieron haciendo autopsias en cadáveres de camellos, de quienes llevan adentro de su cuerpo, como en la película Lucy, si alguno lo habrá visto, por si no sabe de lo que me refiero, porque muchas sustancias se trafican adentro de cuerpos de personas, ¿sí? No necesariamente se trafican en submarinos, como habitualmente lo están empezando a hacer, sino también en cuerpos de personas. Pasa que no es un método muy eficiente. Bueno, empezaron a analizar cadáveres y encontraron levamisol. O sea, gente que se le rompió bolsas adentro, ¿sí? Gente que falleció porque se le rompieron bolsas de coca pura adentro, ya era impura. O sea, y fíjense que esto no es broma, porque el camello que está el narco que está trasladando a otro país, ya está trasladando coca impura, ya sale cortada. O sea, está alquilando, ¿no? Porque es lo que ellos hacen, alquilan un cuerpo donde ya están usando un espacio perdido, porque el levamisol te agrega volumen y es casi indistinguible de la coca. Por eso es una sustancia de adulteración perfecta. Ahora, lo que yo nunca me imaginé es que dentro del levamisol exista la posibilidad, vía metabolismo nuestro, de encontrar sustancias que se terminaron usando como sustitutos de síntesis de LM y de otras tantas cosas. O sea que ya estamos hablando de algo que trasciende todas las, las fronteras de la psicofarmacología imaginable. Ya esto es impresionante. Bueno, cuestión. ¿Qué problemas tiene, además, el consumo de coca adulterado? Pero no nos olvidemos que esto que voy a mencionar ahora también aplica para los que consuman pastis o cualquier otro polvo, porque en definitiva,
no se salvan de algo relacionado al levamisol. Entonces, ojo con esto, ¿no? En primer lugar, porque ahora ya contamos con otro tipo de metodologías y tecnologías para medir efectos secundarios, efectos tóxicos o cuestiones súper específicas y enzimáticas. Muchos sujetos consumidores de coca dan positivos a un test que se llama HLA-B27 positivo. Eso es malo. O sea, eso te da la pauta de que tienen profundamente alterado su organismo. Tienen alteraciones hematológicas que son prácticamente de nicho. Pero es que el volumen de consumo es tan alto y cada vez es más en la actualidad que empiezan a aparecer alteraciones raras que, claro, son justamente derivadas de exposiciones a una sustancia tan... porque fue prohibida hace un montón de años el levamisol para uso humano. Y además a dosis inciertas, cortadas con otras cosas también inciertas, ¿no? Después acá tenemos la granulomatosis de Wegener. Esa es otra alteración horrible. Síndromes coronarios, inflamatorios, leucoencelopatía, ya está ahora, encefalopatías, y casos de necrosis en tejido del cuerpo calloso. Yo el cuerpo calloso lo veo en la facultad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando yo hice el video del floripondio que decía envenenarse por envenenarse? Esto es pudrirse por pudrirse ya directamente. Porque es estar podrido por dentro. Encima las autopsias son horribles porque encuentra el levamisol en pulmón, hígado. Penetra todos los tejidos. Degradación de la barrera hematoencefálica. Eso me voló la cabeza. O sea, tu barrera hematoencefálica es importante también para que sustancias de tu propio organismo no pasen para arriba, y si eso está degradado, ya tu propio organismo se vuelve tóxico. Así que a seguir estudiando y aprendiendo a partir de las cuestiones que me traen. En definitiva, puede que la dipirona, vía impedir la conversión del levamisol en la Minorex, puede ser que tengas menos efectos secundarios a nivel motor, como temblor y ese tipo de cuestiones. Pero esto no es garantía de nada, que nadie vaya a pensar que porque no le produce temblores está consumiendo de la buena. Eso es mentira, como les acabo de comentar recién, que literalmente en los cuerpos ya se está trasladando coca cortada. Ya más del 80% de la coca está confirmado que contiene levamisol. O sea que estoy empezando a dudar de que en realidad exista coca sin levamisol. Solo cuando se produce ahí al lado, recién, y no sé si ahí. Hubieron un par de personas que comentaron el video donde yo hablaba de justamente los distintos tipos de coca que existen. Y entiendo que estos comentarios pueden haber sido hechos desde cierto lugar del humor y no voy a ir contra ello, ¿sí? Además, yo no soy punitivista, ni tampoco promuevo abiertamente el ascetismo o el abstencionismo pleno y permanente desde el momento del nacimiento. En cierto momento de la vida un ser humano tiene todo el derecho del mundo, si quiere, a explorar algo, ¿sí? Ya tienen, y que lo haga aparte con la información que tienen adentro del canal, ¿no? No soy la mejor decisión que podés tomar en tu vida es nunca directamente probar, porque eso es expulsivo, es engañoso, al sujeto además lo haces tentarse más, lo haces querer transgredir más, no tiene sentido. La desilusión con ese tipo de objetos a menudo viene cuando uno efectivamente termina entrando en contacto con ellos, ¿no? Y es lo que día a día las personas me hacen saber en el canal, y cualquiera, como yo por ejemplo, que me he dedicado al asunto y trabajar sobre el asunto tan en particular, lo tengo bien en claro. Pero quería aprovechar este tipo de comentarios donde me preguntan cuál es la mejor efecto-precio, cuál es la más rica, o ese tipo de cuestiones, para hacer otro tipo de ejercicio teórico de los tantos que he hecho en el canal, para intentar capturar algo de lo que representan y lo que le hacen a uno este tipo de sustancias, porque yo puedo hablar mucho desde la neurotoxicidad, la psicobiología, y mucho de eso ya está documentado en las respectivas listas destacadas de cada sustancia. O además, no me voy a poner a mencionar los ítems que uno encuentra buscando en Google, porque para eso buscas en Google, listo, y te sale directamente. Así que yo voy a ocuparme de una cuestión diferente, ¿no? Supongamos que a mí sos un ser maligno o alguien que trabaja por una central de inteligencia y estoy comprometido con la causa de un Estado, y me dicen, bueno,
¿Cómo podemos hacer para destruirle la vida a esa persona? Bien, ¿cómo podemos hacer para destruir la vida a ese sujeto? Algo que me plantean desde la central de inteligencia o el aparato estatal al cual yo respondería, ¿no? Entre comillas. Esto es un ejercicio, por favor. Bueno, una forma sería exponerlo a la coca. Sin que se dé cuenta ese sujeto, lo exponemos a coca y le vamos a arruinar la vida casi con total seguridad. Entonces, fíjense que frente a este ejercicio teórico, si alguien me pregunta cuál es la mejor precio-efecto, es que el precio es ninguno, es negativo el precio, ni siquiera es que cero es negativo, ni regalada vale algo, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que pensar otro fenómeno que a veces pasa desapercibido y que también amerita otro ejercicio intelectual, que es el siguiente. Supongamos que la coca fuera una sustancia sin efectos secundarios. No tiene ningún efecto secundario, ninguno. Y propicia ese efecto euforizante que tantos consumidores buscan, ¿no? Pero no tiene ningún efecto secundario. ¿Cómo es vivir una vida a partir de eso? ¿No? Porque en algún punto, el hecho de que la psicobiología de nuestro cuerpo esté diseñada para romperse ante esos estímulos exógenos, que en este caso es la coca, bueno, también es lo que habilita en cierto momento dejarlo. Porque si siempre pegara bien, que igual ya saben lo que pienso al respecto, en realidad nunca pega bien, solo que el sujeto no se puede dar cuenta de eso, por los mismos efectos de la sustancia sobre el juicio y la conciencia, y varias dianas moleculares que toca, pero en definitiva, ¿no? Una vida tampoco es vivible, estás por fuera de la dimensión de la vida, con una sustancia que siempre pega bien y te resuelve. Te resuelve lo anímico, te resuelve la energía, te resuelve el ímpetu, te resuelve la perseverancia, te resuelve las ganas. Es contra natura. Después hay otra cuestión que siempre planteo en los videos, que es que muchos efectos psicoactivos se obtienen de hacer cosas en la vida. Porque nuestro propio cuerpo, siempre digo lo mismo, es capaz de producir su propia falopa. Y de hecho, en el meme que subí ayer, mencionando a un neuropéptido, ese neuropéptido justamente funciona como la coca y la anfeta dentro del cuerpo. Así que si googlean el nombre que aparece en ese meme, lo pueden encontrar. No lo menciono a propósito para que vean el meme además que tiene un temazo. Bien, eso sí. Después, en cuanto a aquel sujeto que esté intentando darle tratamiento a algún tipo de fenómeno anímico o del que sea, a mí me gustaría que pueda dar con algún psiquiatra, ese sujeto, que habilite algún tipo de arreglo con respecto a lo farmacológico que al sujeto lo pueda hacer prescindir de la coca. A ver, el psiquiatra no te va a dar nada que se parezca exactamente a la coca, que responde igual que la coca, porque eso sería hacerte daño. Pero en el abordaje del consumo de coca hay opciones muy interesantes. No solo hablo de las moduladoras de la impulsividad, sino que hay sustancias que pueden, en cierta medida, replicar algo de lo que hace la coca y que al sujeto le hacen más vivible el asunto. Bien. Porque muchos sujetos en realidad lo que buscan con la coca es autotratarse algunas condiciones que se pueden tratar en realidad con psicofármacos que tienen efectos bastante interesantes. No iguales a la coca, pero bastante interesantes, con las cuales los sujetos se pueden llegar a sentir realmente muy bien. Pero esto igual que estoy mencionando no es para todos, ¿sí? En el video que yo he hecho sobre el tratamiento farmacológico de la adicción a la coca, no mencioné ninguno abiertamente y no lo voy a hacer tampoco en esta ocasión, pero le di más desarrollo al asunto, ya que ahora estoy pudiendo grabar videos más largos, ¿no? Instagram antes no me dejaba subir videos tan largos, ahora estoy pudiendo, entonces por eso me permito también hacer este desarrollo. Pero en definitiva, y lo que siempre trato de insinuar en el fondo, es que nada pega más fuerte que la vida, nada pega más fuerte que eso. Uno dice, no bueno, pero la sustancia pega mejor, mentira, porque la vida, así de fuerte como pega, también puede pegar muchísimo mejor que la sustancia, pues la sustancia tiene patitas muy cortitas. Muy cortitas. Por eso también siempre la metáfora del retirarse con las ganancias, ¿no? Es una experiencia, el de la sustancia, que a medida que se repite, se va agotando cada vez más. Y cuando ya no queda nada de la sustancia por agotarse, lo que acaba por consumirse es uno mismo. Bien, esta pregunta que me estás haciendo me sirve para volver a hacer un video que me censuraron, así que lo vuelvo a responder hasta que en definitiva me terminen por tirar el canal del todo. Bien. Crack, Paco, pasta base y coca, el polvito, son 4 cosas diferentes, ¿sí? La pasta base es un producto
intermedio cuando se está produciendo el polvito, ¿sí? Incluye, además de coca, muchos solventes e impurezas que en realidad, y tóxicos a los cuales vos no te querrías exponer. No querés exponerte a eso, ¿sí? Pero bueno, está ahí y es más barata. ¿Por qué? Porque requiere menos procesamiento que el polvito. Entonces, vos en la pasta base tenés coca, pero también tenés otras muchas cosas que no son coca y tenés muchísimas impurezas. Además del levamisol que le van a agregar, obvio. Después tenemos al crack. El crack es posterior. No es un intermediario durante la producción de la coca. Una vez que ya tenés el polvito hecho, es posterior. Vos ya tenés el polvito, que es como la máxima pureza, pero es un proceso que se usa para generar la piedra que aumenta la densidad de la cantidad de coca. Y también de levamisol. Porque por más que no le agregaste vos activamente levamisol, lo estás concentrando más. Y el Paco es directamente veneno, literalmente veneno. Una concentración de coca real bajísima. Por último, el polvito que todos conocen. Aquí una persona consulta por qué desparasitados en relación a una publicación relacionada a la coca y los adulterantes que tiene, y siempre es el levamisol. Pregunta por qué desparasitados. El levamisol es un antiparasitario, pero igual quiero aclarar que solo es eso, un chiste, porque como antiparasitario no tiene efectividad, porque la concentración no es estable, los consumos no hacen a una posología, y además el levamisol fue discontinuado como antiparasitario porque hay muchísimas mejores opciones, y no todos los parásitos responden a los mismos antiparasitarios. Además, el levamisol produce hipoplasia medular y puede producir otro conjunto de alteraciones hematológicas que pueden ser bastante graves y que a menudo se constituyen como un cuadro subclínico que el sujeto ignora hasta que ya es demasiado tarde. El otro día me escribió un residente y me comentó la cantidad de hipoplasias medulares que encontraban en jóvenes de entre 20 y 25 años, y el único dato que coincidía entre todos era el consumo de coca. Así que quiero dejar esto aclarado, ¿sí? No tiene ninguna efectividad terapéutica, ni tiene ninguna relación con una clínica ahí. El levamisol en ese contexto es un tóxico puro que no cumple ninguna función terapéutica de nada y que encima conjugado con coca es todavía peor. Y pueden seguir ahondando sobre lo que es el síndrome necrótico inducido por levamisol y otras tantas cuestiones en la lista de reproducción sobre coca. Hay que ver cuán dispuesto está el paciente a dejar el alcohol definitivamente cuando toma disulfram. ¿En qué tiempo sale la coca del cuerpo? Creo que me lo han preguntado 100 veces y ya contesté. ¿Para TDA bupropión es el menos dañino? ¿Es una pregunta, Fabricio? Pues la respuesta sería no. ¿Qué pasa si mezclo coca con sertralina y ibuprofeno del cote? Pasa que todas sustancias que me mencionas no se pueden combinar con medicación psiquiátrica, es un desastre. No, acá te puede ir muy mal, muy mal. ¿Qué medicamento recomiendas? Es que no sé, los medicamentos no se recomiendan, se prescriben, es diferente. ¿Por qué hay gente que no le pega la coca? Me pasa, con puntos suspensivos. Yo pregunto acaso, ¿no? ¿Dónde está el problema de que una sustancia no ejerza el efecto subjetivo esperado? Más bien, podríamos pensar que eso hay que recibirlo con mucha alegría. Sos un afortunado, un bendecido. ¿Cuántos quisieran estar en tu lugar, no? Pero bueno, uno si no choca, de repente no valora los frenos. O no valora el casco, no lo sé bien. Porque en realidad, no importa cuánto uno estudie, son cuestiones de la condición humana que exceden a cualquier libro, ¿no? Pero en definitiva, bienvenido sea, y eso se debe a polimorfismos genéticos, ¿sí? Para que a vos te haga efecto algo, tenés que tener sitios donde eso se una. Y eso en definitiva hace a la biodisponibilidad y afinidad por los sitios de acción de esa sustancia. Si vos no los tenés por alguna mutación genética, bueno, no te hará efecto. Pero en todo caso eso es algo que tenés que agradecer. Mantenete alejado de eso, no lo vale. Aprovecho también a responder otra consulta de una persona que me dice que por qué a un amigo la coca le hace hablar mucho y a otro no le permite hablar. Y se corresponde con lo mismo, a polimorfismos genéticos. La locuacidad no tiene que ver con sustancias de corte ni sus efectos en general, porque acá me pregunta si tiene que ver con el corte. Puede tener que ver secundariamente, pero la coca es capaz de generar esa diversidad. Una persona que justamente por mis videos sobre la coca y el levamisol empezó a prestarle atención a su cuerpo, notaba que se le formaban ampollas y que probablemente lo que estaba desarrollando era vasculitis por levamisol, que es un cuadro discreto que no todos los sujetos presentan, pero que todos los que estén expuestos al levamisol se están haciendo un daño, ¿no?
Bueno, me consultó, a partir de mis videos literalmente dejó de consumir para siempre y me comentó que cuánto iba a tardar en remitir, si podía remitir solo. En general ya dejar la sustancia le añade buen pronóstico cualquier efecto adverso y tóxico que haya tenido la sustancia sobre el organismo. En la mayoría de estudios que hay sobre las vasculitis inducidas por levamisol se reporta que remiten, ¿sí? E incluso algunas alteraciones hematológicas remiten entre los 2 meses posteriores al consumo hasta 14 meses, o sea, pueden tardar hasta 14 meses en desaparecer varias alteraciones hematológicas halladas en consumidores de coca que lógicamente por ser consumidores de coca están expuestos al levamisol. En cualquier caso hay pocos desenlaces fatales abruptos notificados en los estudios, pero también hay que decirlo que existen, pero tampoco es para preocuparse. En cualquier caso lo que se puede hacer es sacar consulta con el médico y ya mientras se va acercando la fecha de la consulta ir viendo cómo evoluciona justamente ese cuadro, ese oscurecimiento, esas vasculitis o esas ampollas que se hayan generado por el uso del levamisol. Pensando que era... ¿La weed es una droga dura? Bueno, primero sepan que yo jamás estoy de acuerdo con la definición de droga dura o blanda. La uso a propósito para atacar a todas las sustancias que antiguamente eran catalogadas como blandas y jamás lo fueron. Entiéndase, alcohol y otras tantas. Probablemente la única sustancia que objetivamente cumpla los criterios de ser blanda sea la cafeína, la teofenila y la teobromina, o sea, compuestos del té, la yerba mate y el café. Y no mucho más realmente. El resto podría entrar en dura. Ahora, yo les voy a ser totalmente francos, totalmente franco. La María, aún teniendo en cuenta esa clasificación que a mí me disgusta, se tiene que considerar como una droga blanda. El tema es que, claro, ahora hay tantos sujetos con dependencia y un patrón de consumo que no se observaba ni siquiera cuando se acuñó esa horrible clasificación, que en definitiva uno atendiendo al concepto de singularidad de psicobarrado podría llegar a concluir que en realidad las drogas son duras en la medida en que para dichos sujetos es dura. Si una persona toma Coca-Cola 6 litros por día y no la puede dejar, para esa persona la Coca-Cola es una droga dura. Y además está cumpliendo con todos los criterios de lo que sería una droga dura en el caso de esa persona. Es imposible no desarrollar algún problema de salud con ese tipo de consumo en el tiempo. Aquí una persona me consulta acerca de qué determina o cómo se determinaría qué cannabinoide emplear o no en el marco del desarrollo de medicamentos basados en la planta de María, ¿no? En los cannabinoides encontrados en la planta de María. Él menciona el tema del humo, por descontado jamás sería mediante administración fumada, por obvias razones. Después se harían estudios que busquen determinar la afinidad de ese cannabinoide por distintos receptores. Eso se hace mediante ensayos de ligando receptor o mediante cultivos celulares o mediante otro tipo de modelos experimentales que buscan determinar las posibles dianas farmacológicas que se alcanzarían con ese cannabinoide. Luego se intentaría determinar qué tan aplicable es ese fármaco, teniendo en consideración qué tan predecible es la respuesta que vaya a tener entre los sujetos, porque lo deseable es que entre todos los sujetos con la misma afección la respuesta no sea demasiado dispar. No sirve si el fármaco genera convulsiones en unos y tiene efectos antiepilépticos en otros. Y después se tienen en cuenta otros tantos criterios como el margen terapéutico, etcétera, que lo tengo desarrollado en la lista de destacadas psicofarmacología. Por último, cualquier fármaco pasa por 4 fases de estudios: la fase 1, la 2, la 3, la 4, eso podés googlearlo vos como es. Y los fármacos que ya existen aprobados basados en cannabinoides son el dronabinol, la nabilona, el epidiolex y el sativex. Sos igual, Adriel. ¿Qué efectos tiene la coca con betametasona? ¿Coca con betametasona? ¿Por qué combinarías corticoides ahí? No. Los corticoides te pueden inducir un brote, por favor.